Buenas noches a todos, un gusto saludarles. Mi nombre es Ariadna Arriaga y a nombre del Colegio de Profesionales en Salud Pública les damos la bienvenida a esta primer sesión académica del año 2024. En el carácter de presidenta me da un gusto enorme poderlos saludar y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando con un panel de expertos en un tema que teníamos como una deuda pendiente en este sentido en el tema de la salud masculina, una mirada desde la salud pública. Y bueno, para mí es un honor muy grande poder presentar a los panelistas, pero también presentar a mi moderador, mi compañero en esta sesión. En primer punto voy a presentar al doctor Luis Jaime Bernes Barreda, que bueno, algunos ya lo tenemos tienen el gusto de conocerlo. Él es un profesional de la salud pública también, aquí en el estado de Michoacán, con muchos años de experiencia. Y bueno, buenas noches, doctor. Espero te la pases muy bien. Gracias, muy amables. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes y más que con todos los compañeros, aparte de los ponentes. ah, Gracias, doctor. También dar inicio presentando a nuestros ponentes si no tuvieran algún inconveniente y posteriormente les vamos a decir cuál es la dinámica. Primero voy a presentar a la maestra en salud pública, Carla Guadalupe Pérez Ávila, quien es de formación es nutrióloga y cuenta con una maestría en salud pública y algunas actividades. Quisiera platicarles un poquito de quién es ella. Ella, bueno, es una colegiada de ya actualmente del Colegio de Profesionales en Salud Pública, es experta en el área de nutrición comunitaria, salud pública y inocuidad alimentaria, con experiencia en la docencia universitaria, capacitación e investigación. Ella es nutrióloga actualmente supervisora del servicio de dietología en el Hospital General Dr. Miguel Silva. También es docente universitario en la Universidad Contemporánea de las Américas. Ha trabajado también como consultora en la industria alimentaria y bueno, tiene también tiene experiencia como representante estatal del componente de nutrición en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, tiene algunas actividades en su formación académica respecto al tema nutrición por su propio perfil en enfermería y nutrición correspondiente. Otro de nuestros ponentes que también nos da un gusto enorme presentar, denme un segundo, es al doctor Osvaldo. Él es médico psiquiatra, egresado de la Universidad de Guadalajara con alta especialidad en psiquiatría, de enlace realizada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó también la maestría en Ciencias Médicas y Odontológicas. Le damos también un abrazo grande. El doctor Osvaldo Briceño también es un compañero de la Secretaría de Salud y que, bueno, también tiene una amplia experiencia en el ámbito público. Y nuestro tercer ponente y, bueno, también panelista en esta tarde de encuentros es el doctor Israel Campos González. Él es médico internista y nefrólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es también nefrólogo intervencionista por el Hospital Universitario de Maracaibo en Venezuela. Pertenece a la Sociedad Internacional de Nefrología y bueno, tiene algunos estudios de alta especialidad en Estados Unidos, en Nueva York. Y bueno, tiene experiencia en la docencia, es director también médico y también tiene una gran experiencia en el sector público, a quien agradecemos también el día de hoy que nos está acompañando. Bueno, para dar inicio, bueno, ya les presentamos a nuestros tres panelistas. Voy a platicarles un poco de dónde nace o surge la inquietud de presentarles el tema de la salud masculina vista desde la salud pública. Generalmente platicamos de diferentes temas, pero el abordaje de la salud de los hombres es un tema y una deuda que teníamos pendiente. Dentro de las cifras o de los datos que tenemos, bueno,
es importante que desde la expectativa de la edad de vida, por el simple hecho de ser hombres o mujeres, la mujer tiene 4.4 años más de expectativa de vida en el mundo, y comparándolo con con las mujeres y hombres que habitan en las Américas, vemos que hay 5.8 años más de experiencia o de expectativa de vida. También el hombre por sí mismo tiene una mortalidad que puede llegar a su pico máximo en los 15 años de edad. Y bueno, esto se puede asociar a una diferencia entre la socialización en el propio género femenino-masculino. Y desde ahí empieza a haber una diferencia allí en estas condiciones que puedan estar viviendo los hombres. Y bueno, como en este contexto quisiéramos poner sobre la mesa a nuestros panelistas, nuestra primer pregunta es, ¿cómo afecta la socialización establecida desde la niñez y esta que se va afianzando conforme va pasando la edad durante la juventud y después de la juventud? ¿Cómo las conductas pueden estar relacionadas con la salud? ¿Cómo el propio la propia condición de ser hombre puede tener una diferencia muy marcada con la mujer para los riesgos en la salud? Pero también pondríamos sobre la mesa el acceso a los recursos de salud, la diferencia entre hombres y mujeres. Existe muchísima evidencia que marca una gran diferencia entre las enfermedades, la morbi y mortalidad entre los dos, entre hombres y mujeres, pero también el fenómeno de la socialización, lo que es el género de la mujer, que va marcando con el paso del tiempo estas desigualdades con efectos negativos en la salud de los hombres, ¿no? Enfocados, y pudiéramos hacer un énfasis en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva, y que también puede estar marcado por la vulnerabilidad y una gran condición a la violencia. Esto también lo podemos vincular con estas tres principales causas de muerte que más tarde ahorita va a platicar el doctor Bernés en este encuadre. Uno, que el hombre tiene mayor predisposición, bueno, a tener enfermedades que están asociadas con la violencia interpersonal, otra con traumatismos que ocurren por accidentes de tránsito, y otro por el hecho de también del propio género, la cirrosis hepática, y con ello que están ligadas o vinculadas al ejercicio de la masculinidad. Y si a esto nosotros también pudiéramos agregar que la masculinidad, ya entrando en materia, se basa principalmente en la división del sexo y permea la vida tanto en hombres como las mujeres, puede empezar a dar una condición mayor de desigualdad entre ambos. Cosas que pasan que están muy marcadas con el paso del tiempo es estos roles de autosuficiencia, fortaleza de manera natural, la competitividad, el liderazgo, los roles de género rígidos, la heterosexualidad, algunas cuestiones de homofobia, el control, la agresión y el papel de proveedor hacen que estas características propias puedan tener y también influir de manera negativa en la cuestión de la salud del hombre. Estas condiciones también es importante mencionar que pueden ser marcadas en cuestiones de adicciones, relaciones familiares disfuncionales, a una sexualidad vivirla de una manera desprotegida, y también la incorporación de conductas violentas y temerarias en un tema de conducción, por ejemplo, de vehículos de automotor. Estos datos que yo menciono, hago referencia a un documento de la Organización Panamericana de la Salud, y surge como una necesidad de estudiar y de poner sobre la mesa estos temas, y por lo cual nosotros, nuevamente repito, es una solicitud a nuestros colegiados, y bueno, agradecerles ampliamente el que estén acompañándonos. Voy a dar el uso de la voz, si me permiten, al doctor Luis Jaime Bernés Barreda, quien va a dar el encuadre de la salud pública a nombre del Colegio de Profesionales, y posteriormente daremos paso con la primera ronda de preguntas. Muchas gracias, doctora. Les agradezco mucho. Insisto en el gusto que me da estar con ustedes. Pues sí, como lo sabemos, de tiempo, hace algún tiempo, la salud del hombre y la salud de la mujer son diferentes. Y diferentes por muchas causas.
Principalmente hablamos de los riesgos que tiene el hombre, generalmente mayores riesgos, pero la mujer también tiene muchos riesgos. Entonces, aquí la diferencia que existe entre los sexos es cuando nosotros tenemos que la mujer tiene pues el problema de, no problema, vamos, el rol de reproducir, tienen el rol del cuidado de la familia, tiene el rol del trabajo en muchas ocasiones, ser madres de familia, y el hombre pues tiene otro tipo de riesgos. Entonces de ahí partimos a que tengamos nosotros diferentes comportamientos tanto de morbilidad como de mortalidad. Y sabemos perfectamente que la mujer tiene mayor morbilidad en los datos que nosotros se reportan en las estadísticas de salud. Pero no olvidemos que los datos que se reportan en las estadísticas de salud son los datos que se compilan en la demanda de los servicios. No necesariamente todos los que están enfermos vamos a demandar, a demandar atención médica. Entonces, la situación es de que las estadísticas están basadas en estas. Entonces, bajo ese contexto, quisiéramos hacer la primera pregunta al doctor Israel Campos. ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo que influyen en la morbilidad y en la mortalidad masculina? Ok, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, doctor, doctora en general, a los que están aquí presentes. Al respecto de esta pregunta, creo que es habitual. Me gustaría compartir la pantalla. Por favor, déjenme saber si están viendo la presentación. Eh, la pregunta pareciera simple, pareciera, ¿cuáles son los factores de riesgo que influyen en la mortalidad y morbilidad masculina? Parece una pregunta simple porque esto lo vemos en el día a día. Nosotros vemos mensajes en televisión, vemos mensajes que nos publican en redes sociales sobre protección, sobre factores de riesgo comunes, y creo que nos podemos enfocar y tendríamos que primero hacer énfasis en la pregunta, ¿por qué enfocarnos en el hombre, o por qué pensar ahorita en la salud masculina? Ya lo decía la doctora Ariadna, la frecuencia con la que se tienen problemas de salud pareciera muy semejante. Sin embargo, por alguna razón, en el caso del hombre, la mayoría de las veces se limita uno a la atención médica, sea por motivos sociales, sea por motivos culturales, pero se limita el hombre a recibir atención médica. Y aquí vean estas estadísticas del INEGI respecto al porcentaje de defunciones registradas en relación a género, y el porcentaje es mayor en el caso del hombre cuando el porcentaje de población es muy semejante, incluso ya adaptado y en función de la edad. Se tiene un ligero incremento o un porcentaje mayor de defunciones masculinas que femeninas. Lo mismo en la esperanza de vida, ya lo decía la doctora Ariana, es menor la esperanza de vida. Entonces, para saber qué factores de riesgo están ocasionando esto, tenemos que conocer, que es la siguiente diapositiva, la que quiero que veamos, cuáles son las enfermedades que más frecuentemente causan morbilidad y mortalidad entre ambos géneros. Y vean en estas estadísticas, si observamos, prácticamente son muy semejantes. Vemos en la primera columna el total de defunciones por enfermedad, después en el caso de los hombres en la segunda columna, y en la tercera en el caso de mujeres. Y si se fijan, en las tres primeras prácticamente están valores semejantes y lugares semejantes: enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a mayor mortalidad o morbilidad? Están en función de estas patologías: enfermedades cardíacas, diabetes y tumores malignos. En cuarto lugar vienen las enfermedades del hígado, y en quinto lugar los accidentes, que mucho tiene que ver, y quizá más adelante se comentará dentro de este mismo panel, sobre algunos aspectos sociales y sobre algunos aspectos culturales que nos llevan a, en el caso del hombre, tener más problemas hepáticos, a tener más accidentes. Pero de inicio,
los factores de riesgo que tendríamos que enfocarnos. Desafortunadamente, yo no soy experto en salud pública, ustedes saben muchísimo más de esto que yo. En el área de medicina interna es frecuente que nosotros veamos estas 3 primeras patologías que les pongo acá: enfermedad del corazón, diabetes y tumores. Y los factores de riesgo, entonces, tendríamos que enfocarlos a lo mejor en estos primeros 3 padecimientos, y eso es a lo que me refiero cuando les digo que lo vemos en comerciales, lo vemos en la tele, lo vemos en redes sociales, sobre estilos de vida. ¿Cuál creo que es uno de los problemas principales en relación a las enfermedades más frecuentes, la mortalidad alta en la población mexicana, específicamente en el género masculino? Pues no dista mucho tampoco del de la población femenina, y es el estilo de vida actual que tenemos como población. Desafortunadamente, esto que vemos, yo creo que todos ustedes lo han visto a lo largo de su carrera en el área de la salud, sea cual sea la rama a la que se dediquen, creo que lo hemos visto y siempre nos hacen mucho énfasis: obesidad, sedentarismo, malos hábitos de dieta y toxicomanías. En el caso de los padecimientos cardiovasculares, entonces los factores de riesgo, que era la primera causa de mortalidad, los factores de riesgo están ligados principalmente a esto. Entonces, de forma puntual, ¿cuáles serían? El sedentarismo, el no tener actividad física, el no mantener un peso adecuado, incluso en muchas ocasiones ni siquiera conocer cuál sería nuestro peso ideal. Si ahorita entre los 35 o 40 participantes que estamos en la plática nos hicieran la pregunta: ¿cuál es tu peso ideal? Yo creo que un porcentaje alto no sabemos cuál es nuestro peso ideal en función de diferentes estadísticas, en función de talla, y en ocasiones, si no sabemos incluso cuál es nuestro peso ideal, probablemente no detectemos el momento en el que comenzamos a caer en sobrepeso o en obesidad. Lo mismo pasa con la actividad física. Nos hemos casado con esa idea de 30 minutos de actividad física, al menos 5 días a la semana, y en ocasiones hemos tenido nosotros pacientes que nos dicen: es que yo todos los días voy por mis hijos a la escuela y es media hora de ida y media hora de regreso, hago más de media hora. ¿Qué características debe tener el ejercicio que hagamos? ¿Qué es lo que realmente se clasifica como sedentarismo? Quizá desde estos conceptos básicos hemos fallado un poco, y por eso el riesgo tan alto de padecer problemas tanto metabólicos como cardiovasculares. Los malos hábitos de alimentación, eso no queda la menor duda. Afortunadamente parece que por lo menos en políticas de salud se ha intentado al menos ahora informar a la población. Eso la licenciada experta en nutrición nos hablará quizá un poco más, pero ahora es hasta más fácil leer una etiqueta y conocer en una etiqueta los productos que estamos consumiendo, de qué están hechos, qué cantidad de cosas tan básicas como azúcares, como grasas contienen. Sin embargo, todavía me parece que no se permea por completo en la población ese hábito de conocer qué es lo que uno consume, y a veces vamos a lo mejor a la tienda a comprar algo y no vemos en la etiqueta o ni siquiera nos fijamos de estos sellos de productos que no son nutricionalmente óptimos. Y finalmente, el otro de los factores de riesgo, ligado específicamente a la salud en el género masculino, en el sexo masculino, las toxicomanías, y estas sí van más relacionadas con el cuarto y el quinto motivo, causa de mortalidad y morbilidad en el hombre: el alcohol como una de las principales toxicomanías, y ligado al alcohol todas las cosas que pueden venir en consecuencia: daño hepático, daño pancreático, el mismo trastorno metabólico relacionado a glucosa, que en ocasiones no contemplamos y vemos el alcoholismo o el consumo de alcohol como únicamente un riesgo hepático, cuando tiene riesgo de muchas otras cosas en exceso o en abuso. Y ligado a ese alcoholismo, en la presencia de mayor probabilidad de accidentes, principalmente accidentes viales. Entonces, estos serían los factores de riesgo más comunes. Ahora, en el tercer lugar, si ustedes recuerdan esta tablita que revisamos, había dentro de los factores, dentro de las patologías,
tumores malignos. Este rubro, que es semejante al de la mujer en relación a la causa, como tumor maligno, como causa de muerte en tercer lugar. En el caso del hombre, el tipo de tumores malignos, obviamente lo veremos en el transcurso de la plática, pero está más ligado a cáncer de próstata, a cáncer de pulmón y a cáncer de tubo digestivo. Y recientemente, aunado a la edad de la población mexicana, somos una población cada vez más añosa. Algunas neoplasias que no eran frecuentes hace un tiempo comienzan a ser más frecuentes, específicamente los trastornos hematológicos, linfomas, leucemias en pacientes hombres, adultos mayores, mieloma, y que el impacto, además del impacto en la salud, el impacto en los costos, son patologías, los tumores malignos en el hombre son patologías que generalmente implican altos costos a los sistemas de salud o altos costos al bolsillo de los pacientes. Entonces, creo que en términos generales la pregunta se responde con estos factores de riesgo, que son los más comunes y que no distan mucho de lo que vemos en el día a día. Muchas gracias, doctor. Muy claro, muy claro. Sí, definitivamente estos determinantes sociales de la salud son los que nos impactan de una manera impresionante en nuestros estilos de vida. Y este mismo tenor le preguntaríamos al doctor Osvaldo Briceño, en general, ¿cuál sería los hombres cuidan menor su salud que las mujeres cuidan mejor su salud, o cuál sería la circunstancia que nos lleva al resultado que hemos estado viendo, donde el hombre tiene una mayor mortalidad? Me gustaría compartir una presentación. Es muy breve, pero nos ayuda como a estructurar un poco más la información que vamos a compartir. No sé si por ahí lo están viendo. Sí, doctor, muchas A gracias. partir de aquí, me gustaría empezar a hablar de la identidad masculina, de lo que conocemos hoy por hoy y de lo que aún se defiende como una masculinidad, ¿no? Bien, como ya ustedes han mencionado, ¿no? Lo han dicho varias veces, son distintos los perfiles. Por ejemplo, las causas de mortalidad en los hombres, tenemos más el tema de consumo de sustancias, tenemos más el tema de accidentes y tenemos más, mucho más, el tema de suicidio. ¿De dónde viene esto? Y aquí empiezo a contestar un poco específicamente su pregunta, doctor Bernes. En cuanto a cómo se conforma la identidad masculina, ¿sí? Es a partir de un hiperdesarrollo del yo exterior, en contraste con cómo construir la identidad femenina, ¿no? Entonces, este hiperdesarrollo del yo exterior implica, ¿sí? Preceptos básicos que es el hacer, el lograr y actuar. A partir de aquí se derivan, obviamente, las características que tiene que tener el hombre para ser identificado como tal. En este caso, pues la seguridad, ¿sí? La capacidad de decisión, el dominio de las circunstancias, la fuerza física, ese rol de protector, ¿sí? Esta visión también de aquel que se puede exponer y que tiene una búsqueda o una necesidad de aventura y también, como mencionábamos hace un momento, de proveeduría. A partir de aquí, también evidentemente, y en contraste con ese hiperdesarrollo del yo exterior, pues hay la necesidad de la represión de una esfera, de la esfera emocional. Y un concepto particularmente en el que pedir ayuda acerca al hombre a lo femenino. ¿Sí? Entonces, desde aquí creo que podemos contestar que se cuidan menos. ¿Por qué? Porque en general el varón ve la necesidad de suplir sus propias o de suprimir sus propias necesidades a partir de darle prioridad a lo del otro, a rechazar su debilidad, rechazar su vulnerabilidad y la necesidad de mantener un control emocional permanente. En conclusión, podríamos considerar que en el hombre demostrar su salud, es decir, demostrar un buen nivel de salud, es prácticamente lo mismo que demostrar su género.
A partir de aquí entendemos entonces por qué un hombre no se puede enfermar. Se habla mucho de estos supuestos infartos súbitos en los varones, ¿no? Cuando habitualmente podríamos considerar que muchos de estos infartos que aparentemente fueron sin un aviso aparente, sí tuvieron ese tipo de avisos aparentes, aunque en realidad no se les hizo tal caso. Entonces, creo que desde aquí, desde este concepto de la construcción de la identidad masculina, podemos ver cómo es que hay un menor cuidado de la salud en los hombres que en las mujeres. Muchas gracias, doctor. Sí, definitivamente. Entonces, esta sobrevaloración de la salud masculina dada por todas nuestras cargas sociales, pues ha impactado mucho en esta diferenciación. Y asimismo, pues podemos preguntarle a la maestra Carla Pérez, ¿cuál sería el impacto de la alimentación actual en la salud del hombre? ¿Y cuál sería, en este caso, obviamente, el de la mujer? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias por la invitación, antes que nada, y pues bueno, entrando en materia, podemos hablar de la alimentación como el principio, como la base importante para pues tener salud, ¿no? Ya hablábamos de algunos factores que van a generar algún tema de salud, como son pues los factores del sedentarismo, los factores de los malos hábitos de alimentación, etcétera. Entonces, pues bueno, para entrar un poco en materia, vamos primeramente a identificar que, pues bueno, la alimentación como tal, pues estará dada por diversos factores. Estos factores, pues bueno, incluyen factores sociales, incluyen también factores económicos, factores culturales y pues bueno, obviamente los factores biológicos. En el caso de los hombres, como ya lo hemos hablado a lo largo de la charla, pues el hombre dentro de nuestra cultura tiene un papel de proveedor. Por lo tanto, pues bueno, la alimentación juega un papel importante, o más bien este factor cultural de donde el hombre juega un papel proveedor, pues bueno, es importante puesto que generalmente los hombres reciben una alimentación mayor con respecto a las mujeres por esta parte, ¿no? Es importante entonces aclarar que también dentro de los estilos de vida, estos mismos factores van a estar jugando un papel importante. Entonces, pues bueno, podríamos decir que dentro de todo lo que ya hemos venido hablando de los principales factores que van a determinar la salud de los hombres y asimismo estas ideologías que nos van a permitir el poder encontrar el papel que socialmente juegan los hombres versus las mujeres, pues bueno, encontramos que también estos factores van a impactar directamente en la alimentación de los hombres. Actualmente, pues bueno, en México y de acuerdo a la ENSANUD, la prevalencia del sobrepeso en cuanto a los hombres es del 41.2%, mientras que la obesidad es del 32.3%, esto para el año del 2022, de acuerdo a la ENSANUD. Esto, pues bueno, nos habla de este factor de riesgo que es la obesidad para impactar en las causas de muerte de las que ya nos hablaba el doctor Israel, ¿no? Que principalmente pues eran eventos cardiovasculares o enfermedades del corazón, y la segunda causa más importante que pues bueno es la diabetes. Entonces pues es claro, teniendo un mayor panorama, que la alimentación juega un papel importante y pues bueno, ya podemos definir que la alimentación dentro de nuestra sociedad pues estará determinada por diversos factores que se verán reflejadas en la salud del hombre adulto en general. Entonces, pues bueno, es importante destacar que la alimentación juega un papel importante que a su vez estará ligada con lo que es la salud en general, y que de la misma forma en que los factores
o en que los factores determinantes de los que ya nos hablaba el doctor Israel, que son los malos hábitos, el sedentarismo, etcétera, pues bueno, estarán ligadas de alguna forma. Muchas gracias, maestra. Y entonces podemos concluir que la expresión del modelo hegemónico masculino es el que va a prevalecer sobre todas las esferas. Y una de estas, pues el proveedor tiene que comer mejor, el proveedor tiene que llevarse los mejores platillos, ¿sí? Por ser el proveedor y pues porque nos da más hambre, ¿no? Le agradezco mucho, doctora, maestra, muchas gracias. Doctora Arriaga, si quiere continuar. Ya, gracias. Gracias a todos. Perdón, estaba cerrado mi micrófono. En esta primera sesión o primera etapa de encuadre, visto desde la salud pública de una manera muy general, creo que los tres han sido sumamente puntuales, cada uno en su área de expertise, agradecerles. En esta segunda fase, segunda ronda, vamos a platicar ya en cuestiones específicas. Quisiera platicar un poco respecto a que el análisis del proceso salud, enfermedad y atención de los hombres, desde una perspectiva del curso de la vida, permite identificar oportunamente distintos riesgos y problemas, pero sobre todo atenderlos, ¿no? Que es una necesidad prioritaria. Es también importante verlo como una oportunidad de encontrar y ubicar qué es lo que puede ayudarnos para que vayamos trabajando de una manera coordinada. Nosotros lo vemos desde la salud pública en la prevención y en la atención y promoción de la salud, y con ellos poder articular una política de salud integral, cosa que no es nada sencillo y nada menor. En lo que respecta a la sexualidad, hay un informe donde dicen que el hombre, por su naturaleza, ya se había platicado, generalmente tiende a no reconocer los problemas de salud, ¿no? Pueden ser por diferentes situaciones, puede ser por vergüenza, puede ser por un tema de paradigma, por un tema social, y algo más yo agregaría en la posibilidad que tenemos ahorita que está el doctor Osvaldo, el que no saber cómo hablarle, cómo atender estas dudas, y también respecto al tema emocional, cómo expresar sus sentimientos, ¿no? También la sexualidad, el ejercicio de la misma y la reproducción está muy enfocada en cuestiones de creencias y en las actitudes que han adquirido durante su proceso de construcción de cómo ser hombres, y que muchas veces se van repitiendo patrones o son temas generacionales, y también tiene que ver el entorno donde se están desarrollando. Y también esto viene y tiene un impacto en la concepción y en la planificación familiar, que sin embargo, bueno, tiene que verse la forma de cómo manejar tu vida sexual de una manera afectiva y también con una responsabilidad en el sector reproductivo. Con esto quisiera iniciar contigo, doctor Israel, en tu expertise, con todo lo que tú has estudiado y has trabajado. ¿Cuál sería tu opinión? Este es un set de preguntas que hicieron nuestros colegiados de salud pública. ¿Cuáles serían los principales cuidados médicos con enfoque en prevención de enfermedades más comunes en el hombre? Gracias. Ok. Creo que nuevamente voy a compartir pantalla igual para esta pregunta. ¿Cuáles son los principales cuidados médicos con enfoque en prevención de las enfermedades más comunes en el hombre? Regresamos a esa misma gráfica y creo que tenemos que enfocarnos en relación a salud pública y a la generación de estas políticas de salud pública, probablemente a los padecimientos más frecuentes. Eso creo que resulta obvio. Entonces, nos enfocaremos a los tres más frecuentes, que es enfermedades cardiovasculares, diabetes y neoplasias o tumores malignos. En relación a enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardíacas, lo primero es cambios en estilo de vida. Eso les decía, eso ya nos lo han dicho una y otra vez, y desafortunadamente no es el mensaje, sino es
quizá la percepción de ese mensaje la que no ha resultado tan eficiente, porque la gran mayoría de nosotros no tenemos esos cambios necesarios en estilo de vida que nos permitan disminuir estos riesgos. Pero ya enfocándonos en enfermedades cardíacas, más allá de los cambios en el estilo de vida, tendríamos que conocer de inicio aspectos tan básicos, ya lo decía, como cuál es nuestro peso ideal y llevar un registro. Es bien frecuente que nosotros en la consulta le digamos a los pacientes, una vez que ya tienen los padecimientos, haga una bitácora de la presión arterial, haga una bitácora de su glucosa, haga una bitácora de su peso, y cada consulta se le estamos pidiendo. En el caso de prevención, me parece que esto debería de ser desde antes, no cuando el paciente ya tiene estos problemas. Es decir, qué tan frecuentemente nosotros, estos 40 personas que estamos ahorita aquí reunidas, nos hemos checado la presión arterial o conocemos, decíamos, el peso ideal, cuántos hemos revisado nuestra glucosa, nuestra hemoglobina glucosilada, cosas muy básicas, colesterol, triglicéridos, que en la gran mayoría de los casos en la salud del hombre, por los motivos y razones que ya se exponían previamente, en todos estos aspectos que hacen que el hombre no tenga esa, o se le dificulte un poco más ese hábito de autorrevisión, desafortunadamente se pierden estos parámetros. Entonces, desde el punto de vista médico, me parece que deberíamos iniciar con estrategias de prevención basadas en el conocer los parámetros normales de acuerdo a nuestra edad. Entonces, en el caso de enfermedades cardiovasculares, realizar de forma frecuente medición de colesterol, triglicéridos, ácido úrico y glucosa. Eso debería de ser parte de la evaluación frecuente en el hombre, la presión arterial, el peso y los principales síntomas de daño cardíaco, tanto agudo como crónico. Es bien frecuente también que nosotros identifiquemos la típica imagen de un paciente que se está infartando, que se toca el pecho, tiene dificultad para respirar, sensación de muerte inminente, pero hay otros datos que a veces no le hacemos caso. Ese paciente que es hipertenso y que tiene ya varios meses que no puede respirar bien y hacer sus actividades que antes sí podía, que siente algo de dificultad para respirar, disnea, que no puede realizar las actividades cotidianas. Entonces, conocer estos síntomas siempre desde el punto de vista médico dará pauta para prevenir y para actuar antes de que aparezcan ya estos problemas. En el segundo punto, que era diabetes mellitus, si ustedes se fijan, va completamente ligado, decíamos, estilo de vida, cambios en estilo de vida, va a influir en todo, incluso en cosas que ni siquiera nos imaginábamos. En el caso de diabetes es muy lógico pensar que si cuidamos nuestro peso, si cuidamos nuestra alimentación, el exceso de carbohidratos, etcétera, disminuiremos este riesgo. ¿Qué acciones médicas preventivas deberíamos de tener y que a lo mejor no hacemos con frecuencia? Identificar si tenemos familiares directos con este padecimiento. Y yo creo que aquí un porcentaje muy alto no se libra de tener al menos una persona familiar cercano que padezca hipertensión arterial o diabetes mellitus. Entonces, conocer si tenemos algún familiar con diabetes, porque eso incrementa nuestro riesgo de padecerla. Conocer el peso ideal, ya lo decíamos, pero aquí aparte la circunferencia abdominal, porque no es lo mismo el tener obesidad general, por decirlo de una forma, que obesidad central, la obesidad esta que rodea las vísceras que están dentro del abdomen. El factor de riesgo aumenta cuando esta obesidad es de origen central o de presencia central. Cuando nuestro perímetro abdominal ha rebasado 102 centímetros, en el caso de los hombres, es un poco menos en el de las mujeres, incrementa de igual forma el riesgo de trastornos de la glucosa. Obviamente, medir la glucosa y conocer hemoglobina glucosilada. En muchas ocasiones sabemos que un piquetito en el dedo nos puede dar un valor de glucosa sérica y orientarnos, pero hay una prueba, hemoglobina glucosilada, que desafortunadamente en muchas ocasiones no se toma dentro de las medidas preventivas médicas para detección de trastornos de glucosa o trastornos del metabolismo de carbohidratos. Entonces, conocer estas dos medidas. Y finalmente, pues, los síntomas que ya nos han mencionado sobre diabetes: polidipsia, polifagia y poliuria, que nos dé mucha hambre, que nos dé mucha sed y que orinemos demasiado, y pérdida de peso sin una causa específica. Definitivamente esas son datos clínicos
muy obvios de la presencia de diabetes y tendríamos que corroborarlo y solicitar estudios séricos para corroborarlo. Finalmente, el tercer punto, para no extendernos con el resto de patologías, enfocarnos en estas tres principales, decíamos, cambio en estilo de vida parece lógico en enfermedad cardiovascular y parece lógico en diabetes, pero cambios en estilo de vida para prevención de neoplasias y desafortunadamente la misma obesidad se ha asociado con mucho mayor incremento en el riesgo de diferentes tipos de cánceres, tanto en hombres como en mujeres. Y en el hombre, la asociación muy frecuente es obesidad y neoplasias del tracto gastrointestinal, obesidad y neoplasias prostáticas. Sin embargo, algo que está en ocasiones descuidado y que en forma no habitual hacemos como hombres es la autoexploración testicular. El cáncer testicular en muchas ocasiones ni siquiera lo tomamos en cuenta como parte de la salud en el hombre y es frecuente, veía ahí en el chat una de las preguntas sobre cuál era la incidencia de cáncer testicular. En realidad, la presencia de cáncer testicular oscila alrededor de un paciente con cáncer por cada 250 hombres. Entonces, no es tan infrecuente. 1 de cada 250 hombres va a desarrollar cáncer testicular. Afortunadamente, la mortalidad es baja, 1 en 5,000, pero aún así no tenemos la costumbre de autoexploración. Entonces, autoexplorar el área testicular enfocado en tumores malignos, específicamente en la salud masculina, autoexplorar el área testicular en busca de forma intencionada la presencia de tumoraciones de reciente aparición. Es más frecuente en personas jóvenes. Jóvenes me refiero entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, 10% de los cánceres testiculares se presentan en niños y 10% se presentan en personas mayores de 50 años. Eso quiere decir que todavía hay un porcentaje más o menos considerable que puede tener esta patología. Otro tumor maligno, la próstata, a partir de los 40 años deberíamos de iniciar, en el caso de nosotros como hombres, la medición de antígeno prostático, sobre todo si tenemos familiares directos con padecimientos neoplásicos de próstata. Entonces, desde los 40 años como medida de acción médica preventiva, la medición del antígeno prostático. Si hay antecedentes de neoplasias hematológicas, lo acababa de mencionar al principio, recientemente la misma longevidad de nuestra población hace que algunas neoplasias que antes no eran tan frecuentes, ahora lo sean, entre ellas las neoplasias hematológicas, los linfomas, las leucemias, las enfermedades linfoproliferativas, mieloproliferativas, el mieloma múltiple, son casos que cada vez nosotros vemos con más frecuencia en la consulta en el área de medicina interna, y esto en muchas ocasiones no se tiene el cuidado de tener la medición de una biometría hemática en pacientes que tienen antecedentes de neoplasias hematológicas en la familia y que están en este rango de edad. Y finalmente, el tabaquismo dentro de las toxicomanías que decíamos, el tabaquismo y el riesgo de todo tipo de neoplasias. Nos enfocamos a pulmón siempre cuando hablamos de tabaquismo, pero en realidad el tabaquismo incrementa el riesgo de cáncer desde la lengua hasta el tubo digestivo. Hay mayor cáncer de lengua, de laringe, de pulmón, de colon, asociado a tabaquismo, cáncer renal asociado a tabaquismo. Entonces, estas serían las medidas preventivas desde el punto de vista médico para estos 3 padecimientos más frecuentes. Con esto quiero cerrar esta presentación y de igual forma, si hay alguna duda, la tratamos de contestar en los siguientes minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En general, creo que todas las tipos de enfermedades creo que pueden encajar en estas medidas que tú recomiendas. Creo que no alejado está el área de especialización que tú tienes en este tema de recomendaciones, si no mal lo vemos, ¿no? Tú haces referencia a que, bueno, quieres estar mejor, bueno, esto te puede impactar en enfermedades crónicas, en tu tema, hasta en el tema de salud mental. En un rato más lo va a platicar el doctor Osvaldo. Pero bueno, también platicar contigo, en cuestión de género, las políticas públicas, en cuestión de salud,
pues también no, creo que no han estado algunas enfocadas o van muy desfasadas en cuestión de lo que existe de programas para lo que es las enfermedades de la mujer en comparación con la atención y programas para el hombre, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que simplemente en neoplasias tenemos campañas contra cáncer de mama, cáncer cervicouterino, campañas de apoyo para fármacos, de apoyo para transporte, de apoyo en el caso de las neoplasias en la mujer, que es completamente válido. Y de igual forma, creo que tendríamos que ver la manera de este tipo de padecimientos que son frecuentes en el hombre, se hicieran políticas públicas para tratar de cubrir estas necesidades que desafortunadamente, repetimos, por la misma idiosincrasia del hombre en México, pues no quedan como necesidades porque no las representamos como una necesidad nosotros mismos, ¿no? Pero creo que estoy de acuerdo en que debería ser así. Y en la consulta que tú tienes también en este tiempo que ya tienes ejerciendo tu especialidad, ¿sí se ha visto un incremento en cuestión de padecimientos asociados a la enfermedad? ¿Si hay como más apertura por parte de los hombres para estarse atendiendo? Y si cuando llegan a tu consultorio o con tus colegas, sí se ve un momento para que puedan tener una atención a tiempo o están llegando también muy desfasados. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa en Completamente. Michoacán? Claro, completamente desfasados. Pongo el ejemplo en donde quizá pueda hablar un poquito más por el área en la que estoy, nefrología. Hay una patología que es enfermedad renal crónica de etiología no determinada, en donde por alguna razón hombres jóvenes en etapa económicamente activa, entre los 20 los 30 años, de forma súbita comienzan con disnea, edema, uremia, y llegan a la consulta con necesidad de diálisis, sin ningún estudio previo, sin ninguna valoración previa, sin conocer en ocasiones ni su tipo sanguíneo, y llegan directos a una máquina de hemodiálisis. Entonces, es el ejemplo perfecto de cómo una patología que está costando demasiado a los sistemas de salud, está costando demasiado desde el punto de vista psicológico, social, cultural, económico, no se tiene, en muchos centros no se tienen programas de detección de algo tan sencillo como la enfermedad renal, y digo sencillo de detectar con la medición de presión arterial, creatinina, o no estamos acostumbrados a realizarlo. Entonces sí existe un desfase completo en prevención, específicamente en ese rubro. A lo mejor ahí podría ahondar un poquito más. En el resto de las cosas estoy seguro que es el mismo camino. Hay un desfase en estas medidas de prevención. Muchísimas gracias, doctor, por compartir. Y bueno, daremos paso ahora con la maestra. Ay, creo que me quedé. No me sacó, ¿eh? Con la maestra Carla Pérez. Bueno, vamos a platicar contigo. Hay una pregunta de nuestros colegiados que habla sobre cuáles serían o cuáles son los hábitos dietéticos recomendables y su importancia para la salud del hombre. Nada sencillo, Carla, pero bueno, creo que pudiéramos puntualizar de manera general qué es lo que en tu expertise pudieras sugerirle a las personas que hoy nos están siguiendo. Gracias, te escuchamos. Sí, claro, muchas gracias. Pues bueno, en realidad los hábitos de alimentación que debemos de procurar, no solamente los hombres, sino la población en general, van enfocado obviamente pues a la preservación de la salud, ¿no? Algo muy importante y un hábito que es muy importante tomar en consideración y que se debe de tomar muy, muy en cuenta es el consumo de agua como tal, ¿ok? Mantener una hidratación, sobre todo disminuir la cantidad de bebidas gasificadas y azucaradas que consumimos, sobre todo en el caso de los hombres, pues bueno, por el tema del cual ya nos hablaba el doctor Israel, y la
la relación, ¿no?, que existe entre, pues bueno, las neoplasias de las cuales hablaba el doctor y el sistema renal, ¿no?, de los varones. Es importante también tomar en consideración el consumo, aumentar el consumo de frutas y verduras también es muy importante. Este grupo de alimentos en general no es muy consumido, sobre todo por los hombres, porque bueno, tenemos también pues ese factor social o ese factor cultural en donde creemos que pues bueno, el tema del cuidado de la salud es más enfocado por la cuestión de las mujeres y sobre todo tomando en consideración esta parte en la que se considera que el consumo de frutas, verduras o el consumo de una dieta saludable o de una dieta correcta, más bien, yo creo que sería el término más correcto, pues es más trabajo, ¿no? Como de la mujer como tal. Disminuir también el consumo de grasas, sobre todo las grasas pues malas, por así llamarlo, y aumentar el consumo de grasas saludables para poder mejorar también la salud cardiovascular, que pues bueno, sabemos, y como ya lo hemos venido hablando a lo largo del panel, pues bueno, se encuentran dentro de las primeras causas de muerte, ¿no? También regular el consumo de los cereales, sobre todo consumir cereales integrales. ¿Cuáles son estos cereales integrales? Pues bueno, aquellos que se conservan de manera completa en su estructura, que contienen la cascarilla, como lo es, por ejemplo, pues el maíz, el trigo con su cascarilla como tal, el avena, etcétera. El consumo de estos cereales nos va a permitir sobre todo tener también una buena salud digestiva, no nada más salud en general, sino bueno, una buena salud digestiva por el aporte de la fibra y por el aporte que toda esta cascarilla pues hace, además de que la funcionalidad de los hidratos de carbono, como ya sabemos, es la de proveer energía al cuerpo. Este tipo de cereales nos va a proveer de una energía de mejor calidad. Por lo tanto, pues bueno, también va a permitir que el desarrollo del trabajo que realiza el hombre, que ya hablábamos que culturalmente está pues como más enfocado un trabajo arduo en cuanto al tema físico, pues bueno, va a permitir que también mantengan un nivel de energía mayor. Otro de los hábitos de alimentación que son recomendados, pues bueno, es el consumo de proteínas magras. ¿Esto qué quiere decir? Pues el aporte o el consumo de proteínas que contienen un muy bajo aporte de grasa o bajo aporte de grasa, ¿ok? Obviamente hay proteínas que contienen una cantidad moderada o que nos dan un aporte moderado de grasa. No es que sean malas, hay que puntualizar que no hay un alimento bueno o malo per se, sino más bien lo que vamos a tratar de cuidar siempre, pues van a ser la cantidad y la frecuencia que consumimos dicho alimento. También es importante la realización de actividad física y no nada más de realizar esta parte de 30 minutos al día, ¿no? Como ya lo hablábamos en un principio. Actualmente existe un concepto que de alguna forma digamos que es nuevo y se habla del NEAT. ¿Qué es el NEAT? El NEAT es la cantidad de ejercicio o más bien la cantidad de actividad, no de ejercicio, sino de actividad física que yo realizo a lo largo del día. De nada sirve que yo me levante a las 7 de la mañana y corra 5 kilómetros, 40 minutos, si las otras 23 horas del día, pues voy a estar acostado, ¿no? Eso se podría traducir como un nuevo sedentarismo y también es importante erradicarlo. Entonces, es importante no nada más realizar el trabajo o la actividad física que nosotros identificamos como ejercicio, sino también el mantenernos activos. ¿Qué actividades podemos hacer? Pues bueno, no usar ascensores, estacionarnos lejos, caminar un poco más, etc., etc., etc. Obviamente que, pues bueno, todo este cambio de hábitos lo vamos a enfocar pues desde el tema preventivo. Habrá también un tema terapéutico, pero bueno, esos hábitos o ese cambio de hábitos que debe de haber
cuando ya se habla de un tema terapéutico, pues bueno, va a ir enfocado principalmente a las metas metabólicas de acuerdo a cada paciente o de acuerdo al grupo con el que estamos trabajando de manera comunitaria y pues también del tratamiento nutricional, ¿no? Pues bueno, en el caso de los pacientes o de las personas que viven con diabetes, pues bueno, se recomienda el consumo de cereales integrales, se recomienda también el consumo de alimentos más que de bajo índice glucémico, de baja carga glucémica, que son ahí conceptos diferentes. Y, por ejemplo, en el caso de los pacientes con hipertensión arterial, pues bueno, se recomienda una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales, como ya lo hablábamos, y también alta en antioxidantes. Este tipo de dieta es una dieta DASH, que pues bueno, se va trabajando, ¿no? De la mano con un profesional de la nutrición y de manera integral con un equipo multidisciplinario. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, estos serían los hábitos que deberíamos de procurar para mejorar la salud de los hombres. No se escucha su micrófono, doctora. Perdón. Un comentario adicional en la participación que tienen en tu consultorio, bueno, la asistencia. Nosotros hemos estado escuchando y hemos estado revisando que cada vez es más frecuente ver niños con sobrepeso en edades muy tempranas, ¿no? Algo estamos haciendo mal desde casa, que tenemos a niños ya con obesidad desde muy pequeños. Bueno, ahí qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tú has visto, qué puedes comentar. Y también una segunda, ¿cuál sería la opinión que tienes respecto al tema de ultraprocesados, al tema de alimentos rápidos, como una alternativa de alimentación ante una dinámica, bueno, entre la cuestión laboral, entre la cuestión personal, muchas veces lo que se dice, ¿no? Es que no tengo tiempo para, y optan por el consumo de comida rápida, pero bueno, mencionaba estos ultraprocesados, esta comida que ya viene congelada, que cuando tú ves cuánto tiempo tiene ya en anaquel o en refrigeración, bueno, tienen meses, algunas son de años. Bueno, ¿cuál es tu opinión en estos dos sentidos? Ok, contestando a la primera pregunta, el tema de la obesidad infantil, pues es un tema multifactorial. Uno de los más importantes que yo he podido observar dentro de la consulta como tal y dentro de mi ejercicio profesional es mucho el factor cultural. Creemos que los niños, por ser niños, pueden comer no solamente todo lo que quieran, obviamente no podemos restringirlos en cuanto a energía porque su cuerpo está en desarrollo, pero sí podemos ofrecer mejor calidad de alimentación. Entonces, me ha tocado ver o dentro de mi ejercicio profesional he podido observar que el factor cultural juega un papel importante, ¿ok? Se les otorgan alimentos altos en azúcares, bajo la excusa de, bueno, están chiquitos, son niños, también grandes cantidades de comida. Se utiliza la comida también como un sistema de premiación o como un sistema de convivencia, también como un sistema para tranquilizar cuando los niños tienen ahí algún tema, no sé, como de berrinche o algo por el estilo. Mucho tiene también que ver el estilo de la población actualmente, ¿no? Los papás trabajan la mayor parte del día y entonces los cuidadores principales son los abuelos. Y sabemos que culturalmente los abuelos, pues, ¿cuál es su trabajo? Consentir al nieto, ¿no? O consentir al pequeño. Entonces, es importante en primera identificar que el problema de la obesidad infantil o del sobrepeso en la infancia, pues es un tema multifactorial. Obviamente hay que definir qué es lo que está afectando a cada población, ¿no? Porque, pues bueno, los factores culturales van a ir cambiando, ¿no? De población en población. Es importante también saber o entender qué se está haciendo dentro de las escuelas, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando o qué temas se están trabajando dentro de las escuelas para prevenir eso? Y si bien es un problema, claramente es un problema de salud pública el tema de la obesidad y el sobrepeso infantil, me parece
que se debe de trabajar sobre todo tomando en consideración o viéndolo desde una visión en que este problema está empezando a escalar y empezamos a ver cada vez pacientes más jóvenes con diabetes tipo 2 o con hipertensión arterial. Incluso ya existen adolescentes con hipertensión. Entonces, pues es claro que tenemos que trabajar desde un enfoque preventivo en cuanto a la promoción a la salud en los espacios que están destinados para los niños y sobre todo incidir aún mucho más en los factores culturales y en los factores sociales, ¿no? Entender que la salud de los niños se debe preservar desde que son pequeños, incluso desde la gestación, para poder prevenir estos problemas. Y en cuanto a los ultraprocesados, pues bueno, son alimentos que no son recomendables. Hay que tomar en consideración que este tipo de alimentos, en cuanto a la densidad, son altos en densidad calórica y son muy bajos en cuanto a la calidad nutricional. Entonces, pues bueno, obviamente no son recomendables. Hace unos minutos yo les hablaba que no existe ningún alimento bueno o malo per se, sino que más bien hablábamos de la frecuencia y de la cantidad, ¿no? Es verdad que actualmente estamos en una dinámica en que cada vez tenemos menos tiempo, en que las distancias han ido creciendo por el crecimiento de la misma población. Sin embargo, pues bueno, todos debemos de tomar conciencia de que nuestra salud es importante y debemos de tomar conciencia en que las acciones que nosotros hagamos para preservar nuestra salud, pues es de lo que dependemos, no hay más, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que realizar un trabajo de muchísima promoción a la salud, pero sobre todo enfocarnos muchísimo en la sensibilización que le damos a la población para la prevención de estos problemas y para no trabajarlo solamente desde un enfoque terapéutico, sino también prestarle muchísima atención a la parte preventiva, ¿no? Mi opinión, ¿cuál es? No a los ultraprocesados, es muchísimo mejor, es muchísimo más económico y es pues en todos los aspectos mucho mejor. La comida, pues, entre más natural, mucho mejor. ¿Cómo saber si un alimento es ultraprocesado? Podemos adquirir nuestros alimentos en el súper, claramente. Sin embargo, cuando nosotros leamos los ingredientes o la información nutricional, entre menor cantidad de ingredientes tenga es mucho mejor y que sean ingredientes que sean de fácil lectura para nosotros. Entonces, pues bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias, maestra. Le pediría al doctor Bernés, si fuera tan amable, de dar continuidad en el tercer bloque de esta sesión. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, ya hemos escuchado durante un buen rato todas las mejores recomendaciones que tenemos para nuestra población masculina. Yo nada más quisiera concretar con el doctor Campos si nos pudiera recomendar algo para no algo, o sea, ¿cuáles serían sus recomendaciones principales para, pues, tratar de pues no llegar a su consultorio, que en última instancia pues no le conviene, pero bueno, mejor llegamos a visitarlo nada más. Claro, creo que en salud renal y en nefrología, la primera recomendación, la decíamos, conocer desafortunadamente el daño renal cuando da síntomas ya es avanzado, entonces hacer énfasis en vigilar la presión arterial, ver que no tengamos edema, retención de líquidos, son fases ya tardías o avanzadas de la enfermedad. Los factores de riesgo más comunes, diabetes e hipertensión. Entonces, si somos diabéticos e hipertensos, controlar perfectamente esas dos patologías y 50% de los pacientes que vemos son diabéticos o hipertensos. La mitad de la población, si la pudiéramos quitar de nuestra consulta, sería una ganancia enorme. Entonces, sería lo primero. Lo segundo, la prevención en relación a datos tempranos no existe en síntomas. Todos los síntomas de enfermedad renal desafortunadamente son en estadios avanzados, en etapas avanzadas.
en forma temprana, ¿qué podríamos conocer? Nuestro valor de creatinina, eso es básico, y con ese hay un estimado que se llama tasa de filtrado glomerular. En función de la edad, la tasa de filtrado glomerular, existe un valor óptimo de acuerdo a la edad de cada persona. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, la presencia o no de proteinuria, algo tan sencillo como una tira reactiva. Si tenemos la posibilidad en una tienda que tenga para productos médicos, tener un botecito de tira reactiva, y si tenemos esos factores de riesgo, estar cotidianamente midiendo la presencia o ausencia de proteinuria, eso es un marcador temprano de daño renal. Y si un paciente diabético, desde el momento que sabe que es diabético, tuviera la costumbre de cada 2, 3 meses hacer una tira reactiva en la casa, y en el momento que detecte proteinuria, acudir a valoración nefrológica, creo que es otra de las cosas que podríamos hacer. Y en tercer lugar, que es un poco más complejo, en algún momento lo discutíamos con los radiólogos, debería de ser óptimo en prevención de salud renal el tener una imagen de nuestros riñones. Hay pacientes que llegan a la consulta y desconocen que vivieron toda la vida con un riñón. Entonces, estuvieron a los 60, 70 años acudiendo porque la próstata dio un problema, por lo que sea. Hacemos un ultrasonido renal y resulta que tienen un riñón. Entonces, 70 años donde afortunadamente los factores de riesgo que tenían no impactaron para dañar el riñón, qué bueno, pero si desde temprana edad supiéramos que tenemos un solo riñón, si ese es el caso, pues probablemente tendríamos más énfasis en la protección de daño renal. Entonces, creo que esas tres cosas serían, desde el punto de vista preventivo, y que no es habitual que lo hagamos, importante. Conocer el valor de creatinina, saber si hay o no proteinuria en un examen de orina, y conocer la morfología de nuestro riñón con un ultrasonido renal, que afortunadamente no es un estudio extremadamente costoso. Muchas gracias, doctor. Te agradecemos mucho su participación, muy interesante. Y bueno, pues ahora a seguir sus consejos, que eso es de lo más importante. Desafortunadamente, cuando vamos a ver al médico, bien lo ha dicho, es que ya tenemos algún problema. Bueno, continuamos con el doctor Briceño. Si nos hiciera favor, doctor Briceño, de decirnos cuál sería el factor de riesgo que tendrían la salud mental en el hombre, su masculinidad. ¿Cuáles serían, dicho de otra forma, existe un factor de riesgo en la salud mental de los hombres por ser masculinos? Y no podemos doblarnos. ¿Cómo podríamos manejar ese tipo de cosas? ¿Cuál sería el riesgo, doctor? Ok, me gustaría volver a compartir mi pantalla, nada más para plantear un ejemplo de esto que estamos diciendo, de esto de esta pregunta, ¿sí? Es algo que desafortunadamente empezó a pasar mucho, sobre todo a partir de la pandemia y a raíz y en función de estas crisis que estamos teniendo, etcétera. Cuando un hombre, por ejemplo, pierde su empleo, ¿sí? A partir de ahí pierde su rol de proveedor, ¿sí? Es decir, desde ese momento hay una pérdida del valor. De igual manera puede pasar cuando hay una enfermedad, inclusive la enfermedad renal, ¿no? En el Instituto Nacional de Nutrición veíamos mucho, por ejemplo, lo que implicaba el significado de poner una diálisis para un hombre y para una mujer es muy diferente. ¿Por qué? Porque en el hombre se experimenta esta pérdida del valor, pérdida de la función como proveedor, pérdida de la función como protector, ¿sí? Pérdida de la función como fortaleza, ¿no? ¿Qué suele suceder? Independientemente de que no se muestren, hay que considerar que los síntomas van a estar ahí, ¿sí? ¿Qué síntomas? Síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, emociones, evidentemente, de frustración, emociones inclusive de miedo, sensaciones todas ellas displacenteras, ¿sí? Evidentemente, nuestro cerebro, atendiendo a su principal función, que es el evitar
¿no? El peligro, el evitar la amenaza, va a buscar inmediatamente cómo aliviar esas emociones. ¿Y cuáles suelen ser las opciones? Alcohol, drogas, violencia, porque ¿qué es lo que viene de ahí? La necesidad de, ok, ya no puedo demostrar mi valía a partir de que proveo, ¿sí? A partir de que protejo. Entonces ahora tengo que demostrar mi virilidad en otro tipo de cuestiones, como la violencia, ¿no? Como el pelearme con alguien para demostrar que soy más fuerte, ¿sí? O como el ser lo suficientemente valiente para cometer un suicidio. No sé si mis compañeros panelistas estén de acuerdo con este ciclo, ¿no? Entonces, si se fijan, todo esto viene sobre todo de no aceptar pedir ayuda, de no aceptar el decir, me siento mal, de que está muy estigmatizado tener emociones. Los hombres no lloran, por ejemplo, esa es la indicación. Y ahora, con perdón de ustedes, compañeras, eso está incluyendo a las mujeres porque también ahora ya llorar, ¿no? Se está percibiendo como un signo de debilidad, que es justamente lo que no quieren mostrar, ¿no? Ni qué decir que en la infancia es que las princesas no lloran. O sea, por princesas o por fuertes, pero también ya están empezando a no poder llorar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos abrir paso a la expresión emocional. Necesitamos desestigmatizar las emociones como buenas o malas. No existen las emociones buenas o malas. Todas las emociones tienen una función. ¿Sí? Por ejemplo, el miedo se percibe como una emoción mala, pero si el miedo no existiera, cruzaríamos la calle sin fijarnos, ¿no? Ocultar el miedo, por ejemplo, en el caso de los varones, que es, estoy sintiendo molestias, me da miedo, ¿qué me van a decir? Y entonces mejor no voy. En los varones es mucho más frecuente la frase del no voy al médico porque ahí me enferman, ¿no? Entonces, el factor de riesgo, desafortunadamente, aquí tiene mucho que ver con este constructo social de la masculinidad. ¿Qué nos toca? Abrirnos. ¿A quién? A familiares, amigos, ¿sí? Empezar por ahí, a nuestros hijos. Ese sería como el factor de riesgo principal y quizás también como un acercamiento al qué hago con eso. Empezar a romper. Con quién se deje. ¿Sí me explicó? Con quién quiere escuchar. Exactamente. Muchas gracias, muy interesante. La verdad es de que cuando nosotros ponemos a pensar esto que nos está comentando, pues es con toda la razón. Sí, es difícil cambiar los roles que hemos tenido con todos nuestros ancestros, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Muy interesante, muy amable. Y bueno, tengo por ahí una pregunta de nuestro público a la maestra Carla, que dice, ¿cuál sería el mejor plan alimenticio para los caballeros que están o van entrando a la etapa de la andropausia? Ok, bueno, primero hay que definir que los planes de alimentación que se realizan a los pacientes siempre deben de ir en función de las necesidades personales del paciente. ¿Ok? ¿Cuáles son esas necesidades personales? Pues bueno, más allá de la talla, el peso, bla, 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 influye claramente la etapa de la vida en la que se encuentra el paciente y pues bueno, por la forma en que hablan de la andropausia, pues bueno, quiero pensar que ya es en un hombre adulto. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo importante en esta etapa de la vida?
Primordialmente, pues bueno, cuidar los niveles o cuidar los parámetros bioquímicos, los niveles de los diferentes parámetros bioquímicos. Primordialmente lo que es la glucosa, que es pues importante, pero también cuidar los niveles de lípidos en sangre, ¿ok? Vigilar las lipidemias. Es importante también el consumo de aquellos alimentos que nos aporten hierro, tanto hierro hémico como hierro no hémico. ¿Cuáles son estos alimentos? Para el caso del hierro hémico, pues bueno, las carnes rojas, pero también no hay que abusar de estos alimentos porque, pues bueno, cualquier exceso es malo. También encontramos, y es necesario también, el hierro no hémico que vamos a encontrar en leguminosas y en las verduras de color verde, principalmente en las hojas de color verde. Ahí vamos a encontrar importante aporte de hierro hémico que nos van a permitir prevenir anemia, que también es una afección que vemos en esta etapa de la vida de manera recurrente. Y también es importante que estos alimentos sean consumidos en compañía de otros alimentos que contengan vitamina C. Entonces, es importante, y aquí hago mención de las diferentes características que debe tener la alimentación, que una de ellas es la variabilidad. Entonces, es importante consumir de todos los grupos de alimentos, no restringir ningún grupo de alimentos porque todos y cada uno tienen su función dentro de nuestro organismo. Y pues bueno, consumir de manera variada frutas, verduras, proteínas, cereales, bla, 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 ¿no? Que haya una alimentación variada. Y otro punto importante también sería identificar las necesidades en cuanto a macro y micronutrientes. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, identificar las necesidades en cuanto a proteínas, hidratos de carbono y grasas del paciente de manera específica, como de los micronutrientes, que pues bueno, son las vitaminas y los minerales. Entonces, hablando de un plan de alimentación, estamos hablando de una dieta personalizada, ¿ok? De indicaciones específicas que van en función de una persona. Entonces, de manera general, pues serían estas recomendaciones. Sin embargo, es importante, y aquí quiero hacer hincapié en que debemos de asistir de manera regular para tratar este tema de la alimentación con profesionales de la nutrición, ¿ok? Asistir al nutriólogo es una estrategia encaminada a mejorar nuestra salud de manera consciente y sobre todo de manera efectiva, ¿no? Porque puedes decir, ya no voy a consumir tal alimento, pero pues yo no sé si efectivamente eso me vaya a ayudar o no. Entonces, una recomendación importante es esa, acudir con un nutriólogo que permita identificar cuáles son mis necesidades y que pueda realizar un plan específico de acuerdo a mis propias características. Muchas gracias, maestra. Muy interesante. La verdad es de que esta tarde ha sido muy productiva. Y bueno, solamente podemos proponer, y después de estas interesantes participaciones de nuestros panelistas, de adaptar políticas coordinadas e intersectoriales con perspectiva de género relacionadas que incluyan a los hombres para generaciones, no solamente las políticas para mujeres, sino incluir también a los hombres, ¿verdad? Pues a mí no me queda más que agradecerles a nuestros panelistas. Yo le cedería el uso de la voz a la doctora Ariadna. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Estamos ya en la fase de cierre. Daríamos una última participación. Nos queda claro con estas intervenciones que hemos tenido en esta plática, la verdad muy amena y de mucha retroalimentación y sobre todo vista desde la salud pública, podemos concluir y que reconocemos ampliamente que la prevención y la promoción de la salud es la clave de todo. Hablar, apostarle a políticas públicas enfocadas, cada uno desde lo que está comentando, puede hacer un cambio en la cuestión de cómo puede transitar la vida del hombre. Si bien es cierto, el recurso es finito para el sector salud y no es exclusivo del sector salud. Hay otros sectores que tienen que involucrarse y que tienen que participar para poder modificar las determinantes sociales en salud.
¿Qué quiere decir? Estamos hablando de la participación política, de la participación económica, de los encargados también de cuestión de medio ambiente y diferentes cuestiones. El tema laboral también es sumamente importante, pero también empezar a hablar de estos temas en todos los ámbitos y todas las esferas. ¿Nos ocupa la salud pública? Bueno, porque a eso nos dedicamos los que estamos aquí, nos dedicamos a la salud y es importante hacer una reflexión respecto a ello sobre la comprensión de la salud con perspectiva de género, que muy bien lo mencionó el doctor Luis Jaime. Si llegamos a verlo de esta forma, vamos a poder lograr investigaciones y que las políticas en salud tengan este enfoque y sean de realmente impacto. Es necesario que los programas estén racionales, sean comprendidos y sean estructurados también con enfoque de género y que también los recursos humanos en salud, los que ya están en formación, que estamos apostándole a ellos, pero también poder lograr el impacto en el cambio también de pensamiento y que se han visto desde esta forma también en los que ya están frente a, también sería algo que vendría a abonar sumamente a la cuestión de la salud en la cuestión vista desde el género. Y con ello podría, la verdad, lo que aspiramos todo, que el sistema de salud funcione de una manera diferente y qué mejor con este enfoque y con esta participación multidisciplinaria. Con esto estaríamos en el cierre y les pediría a cada uno de nuestros panelistas, al doctor Israel, en ese orden, al doctor, después, si me permiten, a la maestra Carla y para el cierre al doctor Osvaldo, un mensaje final para todos, una idea central y también sus datos de contacto, donde los pueden encontrar nuestra audiencia, donde si pudieran compartir sus redes sociales o algún número de contacto. Se los agradecería muchísimo. Adelante, Israel. En primer lugar, nuevamente, gracias. Creo que ha sido una tarde bastante productiva para todos. Mensaje más que claro, yo creo que no puede estar. La prevención en todos los aspectos de salud es lo primordial. En el caso de la salud del hombre, pues esto no queda de lado. Mensaje específico para mi área y viendo el aporte que se tiene en este tipo de pláticas, sería fenomenal que en algún momento pudieran realizar una plática específicamente sobre enfermedad renal de etiología no determinada por este impacto que tiene en salud mental, en el estado nutricional y en el punto de vista médico de la nefrología. Creo que es un área que compite en importancia con muchas otras y que de repente las hemos dejado de lado. Y específicamente en el área de la salud del hombre, un tema que en pocas ocasiones se le da tanta importancia. Entonces, muchas felicidades a ustedes por organizar esta charla. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Ojalá sea de utilidad. ¿Nos puedes compartir tus datos de contacto? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Sí, en realidad uso poco las redes sociales, no utilizo mucho redes sociales, pero pueden contactarme en el correo electrónico, que es frecuente que lo revise, es israel.campos@gmx.com. Con todo gusto, la libertad completa para cualquier duda, cualquier pregunta respecto a alguno de los datos que di, por favor pueden contactarme. Muchísimas gracias, doctor. Si no fuera mucha molestia, que en el chat pudieras también poner tu correo electrónico que Sí, nos claro compartiste. que sí. Te lo agradeceríamos mucho y nuevamente te doy las gracias. Al Adelante, contrario. gracias. Adelante, maestra Carla. Muchísimas gracias. Reitero por la invitación. Como bien lo comentaban mis compañeros panelistas, pues ha sido una tarde productiva aprendiendo de diferentes formas. Y pues bueno, mi mensaje principalmente sería, yo creo que enfocado de manera general a invitar a la deconstrucción y dejar de ver al hombre como ese ente social de fortaleza, proveedor, y comenzar a verlo como, pues como lo que somos, ¿no? Seres humanos que pasamos por procesos de salud, de enfermedad y que pues bueno, creo que todos como personas más allá o dejando de lado un poco estas situaciones o estos temas de género, pues
procuramos, ¿no? Estar dentro de lo posible, pues bien. Nada más, pues bueno, reiterar la invitación a que acudan con su experto en nutrición de confianza para poder hacer un cambio real y un cambio consciente, como ya lo habíamos hablado. Mucho se habla del cambio de hábitos, de comer mejor, de hacer ejercicio, bla, 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 bla. Sin embargo, cuando acudimos con un profesional que nos habla de frente y que nos habla de nuestra propia situación, pues bueno, eso nos convierte en alguien más consciente, ¿no? En hacer un cambio realmente consciente. Y pues nada, a mí me pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, compartiendo algunos temas de interés en cuanto a nutrición, como nutrición integral. Mi correo es K de Carla, Pera, de Pérez Ávila, .0988@gmail.com. Y pues bueno, en la consultoría privada me encuentran en la calle José Araizábal, perdón, número 78 en la colonia Oviedo Mota, aquí en la ciudad de Morelia. Y pues bueno, mi número de contacto es 771-183-8810. Muchísimas gracias, maestra. Un gusto saludarte y bueno, también Igualmente. ha sido de muchísimo aprendizaje y también decir que tú eres colegiada y parte también del compromiso que tienen los miembros del colegio es esta parte de compartir el conocimiento que ustedes tienen con la comunidad. Muchísimas gracias. Y Al bueno, contrario. gracias. Y ahora, doctor Osvaldo, pedirte un mensaje final. Yo sé que tú has transitado en estos años con un trabajo muy, muy fuerte en el sector público en el estado de Michoacán, hablando de estos temas. Es un reto grandísimo lo que se tiene enfrente, pero ya se habla, cosa que para nosotros es de motivo de muchísimo ánimo y de mucha esperanza para los salubristas. Y bueno, también nos dejamos mucho en la reflexión, pero bueno, un mensaje final y también tus datos de contacto te lo agradecería. Adelante. Gracias. Bueno, yo creo que a mí sí me gustaría, y lo menciono mucho, su servidor quizás no puse eso en mi presentación. Yo soy el encargado de enseñanza e investigación de la Dirección de Salud Mental del Estado. Y pues sí, efectivamente, estamos tratando de darle visibilidad al tema emocional. Y al darle visibilidad al tema emocional, es inevitable regresar a la necesidad de vivirnos como seres humanos, nosotros que atendemos a la salud de otros seres humanos. Esto es fortalecer nuestra empatía, fortalecer nuestras estrategias de comunicación y recordar que nuestra labor no es atender enfermedades, es atender personas. Que eso se nos ha olvidado muchísimo. Sí, se ha olvidado mucho. Si me permiten compartir una experiencia en una ocasión, bueno, estando en el Instituto Nacional de Nutrición, teníamos por ahí a un trasplantólogo, ¿no? Que hizo un plan padrísimo para hacer un trasplante renal, precisamente, a una persona que no sabía leer, que no sabía escribir, que vivía en Pinotepa Nacional, que no tenía seguridad social, ¿sí? Es decir, estaban viendo única y exclusivamente a la enfermedad renal. No estaban viendo a la paciente. ¿No? Eso es todo. Muchas gracias. Por ahí dejé mis datos ya en el chat. Mi correo electrónico es dr-bri-glz@hotmail.com. El hotmail.com ya delata nuestra edad, pero sí, orgullosamente todavía soy hotmail.com. Mi número de teléfono a sus órdenes, 3338-08-6680. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y también le agradezco el acompañamiento al doctor Luis Jaime Bernés en esta noche. Gracias, doctor. Siempre es un gusto compartir contigo. Y bueno, nuevamente el agradecimiento, pedirles a todos, a las personas que nos estuvieron acompañando, las constancias de permanencia se les hará llegar también de forma electrónica a sus correos, los que dejaron en el registro, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos iniciando este año con ciclo de conferencias
Y bueno, nuevamente a nombre de todos nuestros colegiados y su servidora Ariadna Arriaga les agradece la participación y nos estamos viendo pronto. Síganos y muchísimas gracias por compartir a todos. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Mm, mm, mm.